Una anciana se entera de que una chica que ha estado robando comida de su restaurante está luchando por sobrevivir en las calles. Con su hermano decidido a ayudarlos, ella hace un descubrimiento sorprendente sobre la verdadera identidad de la niña. Era una tarde tranquila más en el pequeño restaurante de Dona Clara. Los suaves rayos de sol que se filtraban a través del escaparate de la tienda iluminaban las sencillas mesas de madera, siempre impecablemente limpias. Clara, con el pelo canoso y cuidadosamente recogido en un moño bajo, contaba las existencias detrás del mostrador, algo que hacía todas las tardes, de lunes a domingo. Todos los días, contar el pan, organizar los sándwiches, preparar las bebidas para los clientes, era su rutina, y se enorgullecía de la sencillez y la calidez que transmitía su negocio. El Diner, ubicado en un modesto barrio de la ciudad, era más que un lugar de encuentro para muchos. Era un refugio donde la gente podía olvidarse de sus problemas por unos minutos mientras disfrutaba de un café recién hecho o una comida rápida. Clara, que había dedicado casi toda su vida a ese lugar, conocía a cada cliente por su nombre. Se enorgullecía de la confianza que había construido a lo largo de los años, pero ese día, algo diferente estaba a punto de suceder. Clara colocó los bocadillos en la vitrina, con los ojos fijos en una figura en la esquina de la tienda. Era una niña pequeña y harapienta, con el pelo castaño despeinado y la cara sucia. El niño estaba apoyado contra la pared, mirando fijamente la exhibición de comida. Parecía insegura, como si estuviera estudiando los movimientos de Clara y los de los pocos clientes presentes. Clara observaba a la muchacha desde lejos, curiosa. Había visto antes a los niños de la calle merodeando por su restaurante, pero había algo en esto. La niña la hizo dudar si hacer algo. La niña, de no más de 8 años, vestía ropa que parecía haber sido salvada de la basura, una camiseta de gran tamaño y pantalones rotos a la altura de las rodillas. Sus grandes ojos hambrientos brillaron de una manera que rompió el corazón de Clara. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Clara casi no reaccionó. La chica, después de unos segundos de vacilación, se acercó a la vitrina asegurándose de que Clara estaba ocupada con otro cliente y, en un movimiento rápido, arrebató uno de los sándwiches envueltos en papel. Luego corrió hacia la salida, saliendo corriendo por la puerta como un rayo. Clara se quedó quieta un momento, sorprendida por la audacia de la muchacha. Sabía que si quería podía correr tras ella y llamar a alguien para que detuviera el robo, pero algo la detuvo. En cambio, miró hacia la puerta abierta, sintiendo que una inquietud crecía dentro de ella. La imagen de la niña sucia y desesperada resonó en su mente. ¿Quién es ella y por qué está tan hambrienta que robaría comida?, se preguntó. Clara, decidida a saber más, Clara agarró su bolsa y abandonó el restaurante, dejando a uno de los empleados a cargo. El sol de la tarde era cálido y Clara tuvo que entrecerrar los ojos ante la concurrida calle. La niña estaba a varios metros delante de ella, corriendo por las aceras y esquivando a las personas apresuradas. Clara la siguió desde la distancia, sin saber qué haría, pero sintiendo un impulso incontenible de averiguar qué estaba pasando. Al caminar, Clara notó a lo lejos la frágil figura de la niña. Sus pasos eran rápidos, como si estuviera acostumbrada a huir. Cruzó una avenida muy transitada y entró en un callejón estrecho. Clara vaciló un momento antes de seguirla. Pero su instinto maternal se impuso. Había algo en la forma de correr de la muchacha que evocaba en Clara un sentimiento de protección. El callejón estaba oscuro y sucio, con montones de basura y el olor a comida en mal estado en el aire. CL entró cautelosamente, escuchando los sonidos de voces tranquilas mientras se acercaba. Al doblar una esquina, vio a la niña sentada en el suelo, devorando el sándwich con sus manos sucias. A su lado había otro niño, más joven, probablemente de unos 5 años, que miraba a su hermana mayor con ojos muy abiertos y hambrientos. Clara congeló la escena antes. Ella le rompió el corazón. La niña no había robado el sándwich solo para ella, sino para alimentar a su hermanito. Ambos se veían tan frágiles, tan abandonados que Clara sintió una ola de compasión como nunca antes. Recordaba a sus propios hijos, ahora adultos, que nunca habían tenido que soportar tales privaciones, y en ese momento supo que no podía simplemente darle la espalda, sino que ¿qué haría? ¿Cómo podría acercarse a los niños sin asustándolos? Clara respiró hondo y decidió dar un paso. Adelante, sabía que tenía que tener cuidado. Yo, querida Clara, dijo con la voz más suave posible, no quiero asustarte, solo quiero ayudar a la chica. Sofía abrió mucho los ojos y se encogió hacia atrás, protegiendo a su hermano con su cuerpo. Clara levantó las manos para mostrar que no estaba allí para causar daño.
Te vi en mi comensal. Clara continuó. Puedes llevar más comida si quieres. Solo quiero saber si estás bien. Sofía dudó un momento, mirando con recelo a la mujer. Clara se acercó un poco más manteniendo su voz tranquila. Sé que lo estás cuidando. Clara hizo un gesto hacia el chico que ahora estaba mirando a Clara con curiosidad. Debe ser muy difícil. Justo poco a poco, la rigidez en los hombros de Sofía pareció relajarse. El hambre evidente y la amabilidad en la voz de Clara la hicieron bajar la guardia. Al menos por el momento, no dijo nada pero no apartó a Clara, lo cual ya era una mejora. Puedes venir conmigo, dijo Clara con una sonrisa alentadora. Conseguiremos algo de comer y si quieres puedes contarme tu historia, te prometo que no te haré daño. Aunque Sofía había accedido a seguirla, había un profundo silencio en el aire. La niña no dijo una palabra durante el camino de regreso al restaurante, y el chico que sostenía su mano también permaneció en silencio. Sus pasos resonaron en las estrechas calles mientras la mente de Clara zumbaba con pensamientos. Al llegar al restaurante, Clara les pidió que se sentaran en una de las mesas de la parte de atrás. El lugar estaba prácticamente vacío, ya que el flujo de clientes había disminuido en las últimas horas de la tarde. Se acercó al mostrador y preparó 2 tazones de sopa caliente y pan recién hecho, colocándolos frente a los niños. Sofía miraba la comida con recelo, mientras el niño, hambriento, ya había comenzado a comer. Puedes comer todo lo que quieras. Debes tener hambre, dijo Clara en voz baja. Sofía vaciló unos segundos más antes de coger la cuchara y, por fin, empezar a comer, aunque sin perder de vista a Clara. Se podía ver que, a pesar de su juventud, estaba acostumbrada a desconfiar de los extraños. Clara se sentó frente a ellos, mirando la carne en silencio. Con cada cucharada, Sofía parecía relajarse un poco. El niño, por el contrario, parecía ajeno a la tensión, devorando la sopa con entusiasmo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Clara después de unos minutos de silencio. Sofía levantó la vista dudando por un momento. Sofía respondió con voz baja y ronca. ¿Y tu hermanito?, Clara preguntó señalando al niño. Su nombre es Gabriel. Sonrió amablemente tratando de crear una conexión con los niños. ¿Cuántos años tienes? Sofía se limpió la boca con la manga de su camisa y miró a su hermano antes de contestar. Tengo 8 años, él tiene 5. Clara asintió, sintiendo el peso de la conversación. No era común que niños tan pequeños estuvieran solos en las calles de esa manera, y la presencia de Sofía planteaba aún más preguntas. ¿Dónde están tus padres? La pregunta se escapó de los labios de Clara antes de que pudiera controlarla. Sofía bajó inmediatamente la mirada al plato de sopa, agarrando la cuchara con fuerza. El rostro de la niña se puso serio, como si esa simple pregunta hubiera abierto una herida demasiado profunda para tocar a Clara. Se dio cuenta de que había tocado un punto delicado, pero la expresión de Sofía ya le había dado la respuesta. Temía que esos niños estuvieran solos en el mundo. Lo siento, no quise incomodarte, querida Clara, dijo rápidamente tratando de aliviar la tensión. Solo quería entender mejor para poder ayudar. Sofía permaneció en silencio, concentrándose en terminar la sopa mientras Gabriel, sin darse cuenta del cambio de ambiente, miró a Clara con un tono inocente. Clara suspiró internamente. El instinto maternal que había sentido al seguir a Sofía ahora se intensificaba. Algo dentro de ella no le permitía simplemente ignorar la situación y seguir adelante. Con su vida como si nada hubiera pasado, sabía que había una historia oscura y dolorosa detrás de esas escaleras vacías y silenciosas. Después de unos minutos, Sofía finalmente rompió el silencio. Todavía no levanta la vista, no tenemos a nadie más, dijo su voz casi inaudible. Nuestros padres murieron. Las palabras pronunciadas de manera tan simple y directa golpearon a Clara como una piedra. Sintió que su corazón se apretaba y tuvo que contener las lágrimas que amenazaban con hacerlo. Sabía que para esos niños la vida ya había sido demasiado cruel, y se enfrentaban a desafíos inimaginables para su edad. Lo siento mucho, Clara dijo sinceramente. Sé que debe ser muy difícil para ti. Sofía se encogió de hombros como si ya estuviera acostumbrada a esa realidad. Clara se dio cuenta de que no era la primera vez que la niña contaba esta historia. ¿Dónde vives ahora?, preguntó Clara esperanzada. No sería más entrometida de lo que ya había sido. Sofía miró a Gabriel antes de responder, su voz aún más baja. En la calle. Esas 2 palabras fueron como un golpe en el pecho de Clara. Sabía que la ciudad estaba llena de niños en las calles, pero nunca lo había sido. Directamente involucrada con su realidad, siempre había oído hablar de ella, siempre la había visto desde lejos, pero ahora estaba allí, cara a cara con 2 pequeños seres humanos que de repente se volvieron más reales que cualquier estadística. No tienes a dónde ir, no tienes dónde dormir, Sofía negó con la cabeza negativamente.
Gabriel, que no acababa de entender la conversación, ya estaba jugando con la cuchara en el plato de sopa vacío. Clara miró al niño y volvió a sentir una oleada de tristeza e impotencia. ¿Cómo podían sobrevivir dos niños tan pequeños solos en las calles? Ese pensamiento era insoportable para ella. No puedo dejar que vuelvas a la calle, dijo Clara con voz firme, no mientras yo pueda hacer algo al respecto. Sofía la miró sorprendida, la desconfianza seguía ahí, pero ahora mezclada con un rayo de esperanza, como si esas palabras fueran difíciles de creer. Clara, sin embargo, estaba decidida a que algo dentro de ella había cambiado el momento en que vio a los niños compartiendo ese sándwich robado en el callejón, supo que no podía seguir con su vida sin tratar de ayudar de alguna manera. Puedes pasar la noche aquí, Clara, dijo, señalando una pequeña puerta en la parte trasera del restaurante. No es mucho, pero hay un sofá cómodo y puedes descansar seguro. Sofía miró a Gabriel como si tratara de evaluar la situación. Sabía que no podía confiar en cualquiera, pero la bondad de Clara parecía genuina y, en ese momento, su necesidad de proteger a su hermano era más fuerte que cualquier miedo que pudiera haber tenido. Lo es. No pasa nada, dijo Clara, poniéndose de pie. Puedes tomar un baño y luego descansar. No dejaré que te pase nada. Sofía finalmente asintió, todavía vacilante, y tomó a Gabriel de la mano hacia la pequeña habitación al fondo de la cena. La noche cayó sobre la ciudad y Clara se sintió inquieta aún después de tantas horas. Las imágenes de Sofía y Gabriel no salían de su mente. Los niños ahora estaban acostados en el sofá en la pequeña habitación trasera del comedor, agotados y profundamente dormidos. El silencio que llovía allí era casi inquietante y Clara se encontró de pie en la puerta, mirándolos con una mezcla de preocupación y ternura. ¿Cómo pudo suceder algo así?, se preguntaba una y otra vez. Clara suspiró y, lentamente, cerró la puerta y regresó al mostrador del restaurante mientras ponía las cosas en orden para el día siguiente. Su mente comenzó a viajar al pasado. Recordó cuando sus propios hijos eran pequeños, cómo luchó tanto para proporcionarles todo lo que pudieran necesitar. Había noches en las que no sabía lo que le depararía el día siguiente, pero nunca estaba sola como esos niños ahora. El recuerdo de sus propios hijos hizo que la culpa saliera a la superficie. ¿Cómo pude haber pasado tanto tiempo sin darme cuenta de que niños como Sofía y Gabriel existían justo delante de mis narices? Pensó que el reloj marcaba casi la medianoche cuando Clara decidió que era hora de irse a casa. Antes de irse, se detuvo una vez más frente a la puerta de la habitación donde dormían los niños. El suave sonido de la respiración de Gabriel y Sofía la reconfortaba, pero al mismo tiempo, la llenaba de una responsabilidad que no sabía si estaba dispuesta a soportar. De camino a casa, Clara se preguntaba qué haría al día siguiente. No podía volver a dejar a los niños en la calle, pero tampoco sabía cómo ayudarlos de una manera duradera. Las autoridades podrían intervenir, un refugio para niños, reflexionó, pero la idea de separarlos, de ponerlos en un sistema frío y burocrático la preocupaba profundamente. Había algo en Sofía, la forma en que miraba a su hermano, que revelaba a un bond inquebrantable, y Clara sabía que no podía hacer nada que los separara cuando llegara a casa. Clara si apenas dormía, la imagen de Sofía abrazando a Gabriel mientras dormía la persiguió durante toda la noche, invadiendo sus sueños con sentimientos de impotencia y tristeza. Se pregunta cómo esos niños han llegado a ese punto, solos e indefensos. Merecen una oportunidad, pensó, decidida a hacer algo más. A la mañana siguiente, Clara volvió al restaurante mucho más temprano que de costumbre. Apenas había salido el sol, pero ella ya estaba allí preparando el desayuno. Mientras servía agua para el té y cortaba pan recién hecho, pensaba en cómo acercarse a Sofía. Sabía que la muchacha seguía siendo cautelosa y que tendría que andar con cuidado para ganarse su confianza. Poco después, escuchó él. Clara volteó y vio a Sofía, su cabello aún alborotado y su mirada cautelosa. Entrando a la cocina, Gabriel seguía durmiendo acurrucado en el sofá, pero Sofía parecía inquieta, como si ya estuviera acostumbrada a levantarse temprano para asegurarse de que no pasara nada malo. Buenos días, querida Clara, dijo en voz baja, no queriendo asustarla. Preparé té y pan fresco si quieres. Sofía dudó, pero finalmente se sentó. Clara puso una taza de té frente a ella y sirvió el pan con mantequilla. ¿Dormiste bien?, preguntó Clara tratando de iniciar una conversación. Sofía se encogió de hombros, lo que Clara tomó como un sí, pero la chica no la miró directamente a ella. Era obvio que a pesar de que Clara había sido tan amable, Sofía no estaba segura de si podía confiar completamente en ella.
estaba pensando. Clara comenzó a elegir sus palabras. Con cuidado, podrías quedarte aquí conmigo por un tiempo, al menos hasta que encontremos una solución. Solo puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti cuidar solo de Gabriel y me gustaría ayudar. Sofía miró a Clara por primera vez desde que se sentó, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Con una desconfianza que solo un niño que había pasado por mucho sufrimiento podía cargar, pero también había algo más, un deseo desesperado de confiar en alguien para encontrar un puerto seguro. ¿Por qué quieres ayudar?, preguntó Sofía, en voz baja y ronca. La pregunta tomó a Clara con la guardia baja. Sabía que Sofía tenía todas las razones para desconfiar de las intenciones de un extraño, pero no estaba preparada para la franqueza de la niña, porque Clara hizo una pausa para un momento eligiendo sus palabras con cuidado, porque sé lo que es sentirse solo cuando era joven. Pasé por barcos duros, no como tú, pero lo suficiente como para saber que nadie debería enfrentar el mundo así sin ayuda. Sofía pareció procesarlo por un momento, mirando la taza de té que tenía en las manos. El silencio entre ellos estaba cargado de tensión, pero también de una comprensión silenciosa. Te prometo, continuó Clara, que no haré nada que te haga daño a ti o a Gabriel. Solo quiero que estés bien. Si no quieres quedarte, no te obligaré, pero mientras estés aquí, estás a salvo. Esas palabras parecieron penetrar la armadura de Sofía. La niña respiró hondo como si estuviera luchando por mantener sus emociones bajo control. Clara podía ver cuánto le costaba soltar el control para confiar en alguien, para un niño que lo había perdido todo. Confiar era el acto más difícil del mundo. ¿Realmente nos dejarías quedarnos?, preguntó Sofía. Con la voz quebrada por el agotamiento y el miedo, Clara asintió firmemente. Sí, querida, quédate siempre. Y cuando Sofía miró al suelo por un momento antes de responder, gracias, era una palabra simple pero llena de significado. Clara lo sabía, no era solo gracias por la comida o el refugio. Era algo mucho más grande, la primera chispa de confianza que Sofía estaba ofreciendo, una pequeña oportunidad que Clara sabía que tendría que tratar con cuidado. Cuando los niños terminaron de desayunar, Clara comenzó a pensar en el siguiente paso. Sabía que necesitaría ayuda para encontrar una solución duradera, pero por ahora, estaba decidida a ser el refugio que esos niños necesitaban tan desesperadamente. La discreta risa de Gabriel, que ahora sonaba mucho más relajada, devolvió a Clara a una época lejana en la que sus propios hijos seguían corriendo por la casa, llenándola de vida. Recordaba lo duro que fue criarlos sola después de la repentina muerte de su marido, el miedo constante de no poder mantenerlos lo suficiente, la lucha diaria contra las deudas, el cansancio de trabajar largas horas. Pero a pesar de todo, nunca se rindió. Su instinto protector y el amor por sus hijos la habían guiado en cada decisión, y estaba dispuesta a hacer lo mismo con Sofía y Gabriel, a pesar de que su vínculo con ellos era reciente. Sentada en un banco cerca de la puerta, Clara observaba la interacción entre los hermanos. Sofía siguió mostrando una madurez más allá de su edad, siempre atenta a su hermano, asegurándose de que estuviera bien, incluso mientras jugaban. La forma en que se movía, siempre alerta, siempre sospechosa, mostraba que llevaba una carga emocional muy pesada por sus pocos años de vida. La vida de Clara no podía quitarse de la cabeza que sabía que no podía resolver todos los problemas del mundo, pero en ese momento, estaba decidida a cambiar la realidad de esos dos niños mientras intentaba encontrar la manera de hacer esos recuerdos de su propio pasado comenzó a perseguirla. Fue en una fría noche de hace muchos años cuando Clara se encontró al borde de la desesperación. Su marido, Marco, había muerto en un accidente de coche, y de repente se quedó sola con dos niños pequeños que criar. El dolor en ese momento era insoportable y se sentía totalmente impotente. En ese momento, había pensado en dejarlo todo, pero de alguna manera tuvo el coraje de seguir adelante. Trabajó muy duro, abrió el restaurante con el poco dinero que tenía y poco a poco reconstruyó su vida. Pero la soledad, que nunca se había ido del todo, ahora tenía tanto miedo y Clara sintió que estaba reviviendo algo de su pasado. El deseo de proteger a los niños para asegurarse de que tuvieran una oportunidad de vida resonaba en sus oídos. Sabía que sería un viaje difícil, pero esta vez no se trataba de ella o sus hijos. Se trataba de dos pequeños desconocidos que en ese corto tiempo se había convertido en su nueva razón para vivir. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por la suave voz de Sofía. ¿Estás bien?, preguntó la chica con un tono curioso y una expresión algo preocupada en su rostro. Era extraño para Clara ver a una niña tan pequeña preocupada por otra persona, pero Sofía parecía haber sido forzada a crecer demasiado rápido. Clara sonrió tratando de alejar los recuerdos dolorosos.
Sí, querida, solo estaba pensando en algunas cosas. Sofía no respondió de inmediato, pero su mirada parecía estudiar a Clara como si estuviera tratando de entender lo que estaba pasando. Detrás de ese rostro amable, Clara se dio cuenta de que la niña era mucho más atenta y perspicaz de lo que dejaba ver. A veces pienso demasiado, dijo Sofía, casi susurrando, mientras miraba a su hermano jugar. Pienso en cuando todo era diferente, cuando las cosas eran buenas. Clara sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sabía exactamente lo que Sofía quería decir. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Sofía prosiguió, con voz un poco más fuerte: yo me ocupo de Gabriel, él es todo lo que tengo ahora. Clara asintió, sabiendo que la chica decía la verdad. Y estás haciendo un gran trabajo, Sofía. Tu hermano es muy afortunado de tenerte. Sofía desvió la mirada, pareciendo un poco avergonzado por el cumplido. Claramente, no estaba acostumbrada a recibir reconocimiento por sus acciones. Clara se dio cuenta de que la niña llevaba mucho más de lo que sugería su frágil apariencia. Clara comenzó a sentir, este era el momento adecuado para compartir un poco de su propia historia. Cuando mis hijos eran pequeños, también me sentía sola. Perdí a mi esposo en un accidente y todo se volvió muy difícil. Durante un tiempo, no supe cómo iba a cuidarlos, pero de alguna manera lo hice. Sofía alzó la vista hacia Clara, sorprendida por la confesión. Había algo en la sinceridad de la anciana que parecía llegar a Sofía de una manera que pocas personas habían logrado. Preguntó la muchacha como si la idea de superar la pérdida fuera algo casi imposible de imaginar. Sí, respondió Clara sonriendo suavemente. Era duro, pero el amor que sentía por ellos me dio fuerza y sé que tú sientes lo mismo sobre tu hermano. Tienes un corazón fuerte, Sofía, y no estás sola. Sofía permaneció en silencio procesando las palabras de Clara. Lo que había pasado, esa anciana parecía reflejarse a través de su propia lucha, y eso había despertado un nuevo sentimiento dentro de ella, esperanza y miedo combinados. Quería creerle a Clara, pero los años de sobrevivir en las calles le habían enseñado a Sofía a no confiar en nadie. Sin embargo, la bondad y la vulnerabilidad que Clara había compartido estaban rompiendo lentamente esa barrera. A medida que avanzaba la tarde, Clara sintió que había dado un paso importante hacia la confianza de Sofía. Con cada conversación y cada gesto de cariño, la distancia emocional entre ellos disminuía. Pero Clara también comprendió que aún quedaba mucho por descubrir sobre el pasado de Sofía y Gabriel. Esa noche, después de cerrar el restaurante y asegurarse de que los niños estuvieran seguros y alimentados, Clara decidió que haría más. No podía dejarlos allí sin un plan. A largo plazo, empezaría a buscar respuestas, a tratar de entender qué les había sucedido a los padres de Sofía y Gabriel y cómo podía ayudarlos a encontrar una solución a largo plazo. La mañana siguiente trajo una atmósfera diferente cuando el sol se elevó suavemente en el horizonte, proyectando una luz dorada a través de la cafetería. Windows Clara, que solía levantarse temprano, se levantó mucho antes que Sofía y Gabriel. Preparó el desayuno con más cuidado que de costumbre, pensando en las palabras que había intercambiado con Sofía el día anterior. Clara sabía que había plantado una semilla de confianza, pero también sabía que necesitaría más paciencia y afecto para nutrir esa confianza hasta que floreciera. Mientras ponía la mesa, Clara oyó pasos tímidos que se acercaban. Sofía apareció en la puerta de la cocina, con el pelo todavía desordenado y una expresión que mezclaba curiosidad y cautela. Gabriel, como de costumbre, seguía profundamente dormido en el sofá. «Buenos días, querida Clara», dijo con una cálida sonrisa. «¿Dormiste bien?». Sofía se limitó a asentir. La niña siempre parecía estar en guardia, como si cualquier movimiento inesperado pudiera ponerla en peligro. Clara comprendió esta reacción, pero al mismo tiempo sintió un dolor en el pecho al ver a una niña tan pequeña cargando con el peso de tanta desconfianza que yo creía. «Un poco de pan recién hecho y jugo, ¿qué tal si tomamos un poco antes de que Gabriel se despierte?». Sofía miró la mesa puesta y, aunque todavía parecía indecisa, se acercó lentamente a una silla. Clara observó cómo la niña se sentaba y recogía un trozo de pan, mordiéndolo con cuidado como si probara la realidad de aquel gesto de bondad. Durante unos minutos el silencio entre las dos persistía, pero era un silencio diferente al de antes. Había menos tensión, más aceptación. Clara se sentó a la mesa con Sofía, tomando un sorbo de té. Sintió que es hora de empezar a conocer más sobre los niños, pero sabía que tenía que tener cuidado. Sofía era como una delicada flor que solo florecía en las condiciones adecuadas. «Sofía, ¿te gustaría contarme un poco más sobre ti?». ¿Y Gabriel?, Clara preguntó gentilmente sin presión. Sofía hizo una pausa comiendo por un momento,
Sus ojos se volvieron hacia el pan en sus manos. Había algo en la expresión de la niña que revelaba que ella estaba luchando internamente tratando de decidir si confiar o no en Clara. Finalmente respiró hondo y en voz baja comenzó a hablar. Nuestros padres dudaron tanto. Murieron hace casi un año, fue un accidente. Después de eso todo se volvió muy difícil, no tenemos a nadie, así que... Cuido de Gabriel. Esas pocas palabras tenían un peso inmenso. Clara podía ver en el subtexto de lo que Sofía estaba diciendo todo el dolor y la responsabilidad que había caído sobre ella desde entonces. Perder a los padres a una edad tan temprana fue devastador, pero verse obligado a convertirse en el único cuidador de un hermano pequeño era una carga que ningún niño debería soportar. Debe de ser muy difícil para ti, dijo Clara en voz baja y comprensiva. Sofía se encogió de hombros, pero sus ojos tristes contaban una historia diferente. Lo es, pero no tengo otra opción. Si no me ocupo de él, ¿quién lo hará? La madurez en la voz de Sofía conmovió profundamente a Clara. Se enfrentó a un niño que se había visto obligado a crecer demasiado rápido, a llevar una carga que los adultos a menudo luchan por soportar. Estás haciendo un gran trabajo, Sofía. Clara sonrió cálidamente. Gabriel es muy afortunado de tenerte. Pero sabes que también mereces que te cuiden. No tienes que hacerlo todo por tu cuenta, Sofía. Sofía miró a Clara por un momento, como si quisiera creer en esas palabras, pero no pudo derribar todas sus barreras. Como si el concepto. Confiar en alguien era un lujo que no podía permitirse. No quiero ir a un refugio, dijo Sofía, con voz firme y resuelta. He oído que separan a las familias, y no permitiré que eso suceda. No dejaré que nadie se lleve a Gabriel. El corazón de Clara se apretó ante la determinación en la voz de la muchacha. Sabía que Sofía tenía todas las razones para temer a un refugio, especialmente después de todo lo que había pasado. El miedo a separarse de Gabriel se cernía sobre Sofía como una sombra constante y Clara se dio cuenta de que tenía que andar con mucha cautela aquí. Te prometo que no dejaré que eso suceda, Sofía. Dijo Clara, con voz firme pero llena de ternura. No irás a ningún refugio y nadie te separará también. Mientras estés conmigo, estás a salvo. Sofía miró a Clara durante un largo momento, sus ojos buscaban cualquier señal de que esas palabras pudieran no ser ciertas, pero todo lo que encontró fue sinceridad en los ojos de la anciana. Por primera vez, algo dentro de Sofía pareció relajarse. Un poco, aunque todavía había una sombra de incertidumbre. Por ahora puedes quedarte aquí, continuó Clara. No es mucho, pero es seguro y puedo ayudarte. Sofía todavía parecía indecisa, pero asintió levemente y no dijo nada. Clara sabía que la desconfianza de la niña no iba a desaparecer de la noche a la mañana y eso estaba bien. Estaba dispuesta a esperar, a darle a Sofía el tiempo y el espacio que necesitaba para sentirse segura. En ese momento, Gabriel apareció en la puerta, frotándose los ojos somnolientos y con el cabello desordenado. Al ver la comida en la mesa, corrió hacia Clara con una sonrisa inocente. Buenos días, Gabriel. Clara lo saludó con entusiasmo mientras se sentaba al lado de su hermana. ¿Tienes hambre? Gabriel asintió vigorosamente y Clara le sirvió otro plato mientras el niño comía feliz. Clara miró a Sofía que observaba a su hermano con una mezcla de amor y protección. Estaba claro que Sofía había hecho todo lo posible para hacer segura de que Gabriel no sentiría el peso real de la situación por la que estaban pasando. Clara sabía que el siguiente paso sería aún más delicado que necesitaba encontrar. Sabía más sobre lo que realmente les había sucedido a los padres de los niños, pero sin presionar a Sofía, y además de eso, tendría que encontrar una manera de ofrecer una solución real para ambos, una que los sacara de las calles para siempre. Estaba pensando. Clara comenzó con cuidado mientras cortaba más pan para Gabriel. Tal vez pueda ayudarte a encontrar un lugar mejor para que te quedes o incluso un trabajo para yo. De esa manera podría cuidar de los dos. ¿Qué te parece? Sofía frunció el ceño, claramente sorprendida por la oferta. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien ofrecía algo. Más allá de la lástima, miró a Clara con curiosidad, tratando de procesar lo que eso significaba. ¿Realmente harías eso?, preguntó Sofía, una mezcla de desconfianza y esperanza en su voz. Sí, Sofía, yo haría eso. Clara sonrió amablemente. Ya he criado a mis hijos, pero todavía tengo mucho amor para dar y siento que ambos necesitan una familia tanto como yo los necesito a ustedes. Sofía pareció pensar por un momento y luego, por primera vez desde que Clara la conoció, sonrió. No era una gran sonrisa, pero un pequeño y tímido gesto que trajo una chispa de luz a los ojos de la niña. Me gustaría eso, dijo Sofía,
casi susurrando. La tarde se asentó suavemente sobre el restaurante, trayendo consigo una aparente calma después de días en las calles. Sofía y Gabriel finalmente parecieron relajarse, al menos un poco. Clara los observaba mientras jugaban en la parte de atrás. La risa de Gabriel resonaba alegremente por todo el espacio. Parecía estar olvidando, aunque fuera por un breve momento, todo el peso que llevaba. Sofía, en cambio, seguía teniendo una seriedad en sus ojos, pero ya había momentos en que su expresión se suavizaba, como cuando Clara le hablaba con esa dulzura maternal que la hacía sentir segura después de ordenar la cocina y tener todo listo para el día siguiente. Clara decidió que era hora de dar un paso adelante. Sabía que Sofía se aferraba a más de lo que mostraba y a ayudarla de verdad tendría que entender su historia con todo cuidado. Clara se acercó a los niños que ahora estaban sentados en el suelo. Gabriel entretuvo con una pequeña pelota que Clara había encontrado. ¿En el restaurante puedo sentarme contigo?, preguntó Clara con la misma amabilidad de siempre. Sofía levantó los ojos y se encogió de hombros, lo que Clara tomó como un sí. Se sentó al lado de la chica que ahora sostenía la pelota que Gabriel había dejado a un lado. Sofía Clara comenzó a elegir sus palabras con cuidado. Sé que has pasado por mucho. Ni siquiera puedo imaginar lo que debes estar sintiendo. Pero si quieres, estoy aquí. Sofía apretó la pelota entre sus manos, su cuerpo tenso, como si hubiera estado sosteniendo algo dentro de ella durante mucho tiempo. Clara se dio cuenta de que la chica no estaba acostumbrada a tener a alguien dispuesto a escucharla, alguien en quien pudiera confiar. La confianza que había empezado a depositar en Clara era frágil, pero Clara sabía que era el momento adecuado para intentarlo. Sé que es difícil, continuó Clara, tomándose su tiempo, y también sé que eres muy fuerte, Sofía. Pero ser fuerte todo el tiempo puede ser muy agotador. Sofía bajó la cabeza, sus dedos agarraron la pelota con más fuerza. Hubo un largo silencio antes de que finalmente hablara, su voz baja, casi un susurro. Después de mis padres. Murió, todo cambió. Las palabras tan simples tenían un peso que Clara podía sentir. Sofía abría una puerta a un lugar de dolor y sufrimiento que había mantenido cerrado durante mucho tiempo. Si se trataba de un accidente de coche, Sofía continuaba sin mirar a Clara. Volvían a casa por la noche. Gabriel y yo estábamos durmiendo cuando sonó el teléfono. Después de eso, todo se oscureció. Clara sintió que su corazón se apretaba ante la casa de Sofía. Palabras que no podía imaginar lo devastador que debe haber sido eso para una niña tan pequeña que pierde a sus padres de tal manera que, dramáticamente y dejada a solas con su hermanito, era una especie de dolor que te consolaba por el resto de tu vida. Nos fuimos a vivir con una tía por un tiempo, pero ella no quiso. Solo nos mantuvo allí hasta que pudo encontrar una excusa para despedirnos. Después de eso, Sofía se quedó callada. Su voz flotaba en el aire, temblando por un instante. No teníamos a nadie más. Clara no dijo nada. Escuchó atentamente mientras Sofía parecía seguir hablando, como si cada palabra fuera sacada de los rincones más recónditos de su ser. Intentamos quedarnos con otras personas, pero nadie quería tener 2 hijos. La gente siempre dice que quiere ayudar, pero eso no es cierto. Siempre estás solo al final. Sabía que si no cuidaba de Gabriel, terminaría en algún tipo de situación. A un refugio, y no podía permitir que eso sucediera. La mirada de Sofía se dirigía hacia el suelo, pero Clara podía ver el dolor goteando de cada palabra. La niña había asumido una enorme responsabilidad sobre sus hombros, y la había transformado en alguien con una madurez muy superior a su edad. ¿Así que acabaste en la calle?, preguntó Clara a su vez, con la voz cargada de tristeza. Sofía asintió, con los ojos rebosantes de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Lo intenté todo, robé comida cuando no tenía otra opción, rogué, hice cualquier cosa para que Gabriel no pasara hambre, él no sabe todo, siempre traté de protegerlo, pero es difícil, muy difícil. Clara no pudo contener su emoción ante el acercamiento y tocó ligeramente el hombro de Sofía, que, sorprendentemente, no se alejó. Ese simple toque pareció romper la última barrera de resistencia que Sofía había erigido. Eres tan fuerte, Sofía, dijo Clara con voz temblorosa. Más fuerte que muchas personas. Sé que hiciste todo lo que pudiste para cuidar a Gabriel, y eso es algo increíble, pero ya no tienes que cargar con ese peso sobre tus hombros. Estoy aquí para los 2. Las palabras de Clara finalmente llegaron a Sofía de una manera que nada lo había hecho antes. La niña soltó un pequeño sollozo y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas cayeran.
Era como si todo el dolor, todo el miedo y todo el agotamiento acumulado finalmente hubieran encontrado una salida. Clara, con el corazón apesadumbrado, envolvió a Sofía en un suave abrazo mientras la niña callaba. Exclamó en su hombro. Gabriel, que hasta entonces había estado distraído, dejó de jugar y se quedó mirando a su hermana. Se acercó en silencio e instintivamente tomó la mano de Sofía, como si supiera que ella lo necesitaba en ese momento. Todo estará bien, Sofía, dijo Clara con voz llena de ternura. Ya no me siento solo. El llanto de Sofía se disipó poco a poco. Con Clara se secó los ojos con la manga de la camisa. El alivio se expresó en su rostro, como si finalmente se hubiera permitido desmoronarse un poco, al menos por un breve momento. Gracias, murmuró Sofía, con la voz aún temblorosa, pero con un tono lleno de convicción. Clara le sonrió, una ola de amor y resolución se elevó en su pecho. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, que las heridas de Sofía y Gabriel tardarían algún tiempo en sanar, pero en ese momento, la mujer mayor se sintió más convencida que nunca de que había hecho lo correcto al traer a esos niños a su vida. Cuando la noche comenzó a caer una vez más, Clara ayudó a los niños a dormir en la parte trasera del restaurante. Sofía parecía más tranquila ahora, aunque todavía quedaba mucho. Gabriel siempre se dormía rápido, acurrucado junto a su hermana. Clara, por su parte, se dedicó a observar el sueño de los niños. Su corazón estaba lleno de muchas emociones diferentes. Tristeza por lo que estaban pasando aquellos cuyos hijos habían pasado, pero también un renovado sentido de esperanza de que juntos podrían ser capaces de construir algo mejor. La mañana trajo una brisa aireada y fresca a través de la ventana abierta del restaurante. Todavía no había salido el sol, pero Clara ya se había levantado, preparando el desayuno para los niños. Mientras servía agua para el té y cortaba trozos de pan fresco, su mente estaba llena de las decisiones correctas y difíciles que tenía que tomar en breve. La revelación de Sofía la noche anterior había marcado un punto en el que Clara sabía que tenía que actuar con rapidez para que el futuro de los dos hermanos resultara seguro, pero la realidad era apremiante. El restaurante no era un lugar donde pudieran quedarse indefinidamente. Quería ayudar, quería cuidar de Sofía y Gabriel como si fueran su propia familia, pero sentía que debía pensar en el largo plazo en lo que a ellos respectaba. Al hacer que los niños se despertaran, Clara descubrió. Ellos en la pequeña cocina del fondo del comedor, Gabriel como siempre lleno de energía jugando con una pequeña pelota mientras Sofía lo observaba con una mirada cala, pero aún atenta. Clara puso el desayuno en la mesa y los tres se sentaron juntos. ¿Cómo estás hoy, Sofía?, preguntó Clara con voz suave. Sofía miró a Clara por un momento y luego a su hermano. Clara se dio cuenta de que la niña seguía cargando ese peso invisible sobre sus hombros, pero algo en su mirada había cambiado. Tal vez era la certeza de que, al menos por ahora, ella y Gabriel estaban en un lugar seguro. Estoy mejor, respondió Sofía con una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos pero que ya era una señal de progreso mientras comían. Clara reflexionó sobre cómo iniciar la difícil conversación que necesitaba tener. Sabía que sin importar la decisión que tomara, Sofía tenía que ser parte de ese proceso. Lo era claro que la muchacha, a pesar de su juventud, era lo suficientemente madura como para comprender la gravedad de la situación. Sofía Gabriel Clara comenzó a pensar mucho. He estado pensando mucho en lo que podemos hacer desde. A partir de ahora, sabes que quiero ayudar y estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda, pero también sé que esta situación no puede durar para siempre. Sofía dejó de comer, con los ojos fijos en Clara. Gabriel, por su parte, seguía pareciendo ajeno a la tensión que empezaba a tomar forma. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía, con la desconfianza volviendo a su tono. Clara respiró hondo, tratando de mantener la calma. Quiero que estés a salvo, y sé que no puedo cuidarte solo para siempre. Mi restaurante es pequeño y Clara buscó a tientas, no queriendo asustar a los niños. Soy una persona mayor y realmente no puedo estar seguro de que siempre estaré aquí para ayudar, lo que sí me preocupa. Sofía enarcó una ceja y su rostro se endureció una vez más, como si estuviera esperando a que Clara dijera algo horrible. ¿Quieres enviarnos a un refugio?, La voz de Sofía temblaba, pero había una solidez retenida en el tono, como si se estuviera preparando para luchar contra cualquier amenaza a la seguridad de Gabriel. Clara negó rápidamente con la cabeza. Querido, eso no es todo. Prometí que no dejaría que eso sucediera, y me mantengo firme. Esa promesa, pero lo que estoy tratando de decir es que deberíamos encontrar una mejor solución.
Una familia de acogida, tal vez, o podría intentar ayudarte a encontrar una manera de reiniciar tu vida de una manera más segura. Sofía no dijo nada, contemplando claramente las palabras de Clara. El miedo de ser arrancada de Gabriel todavía reverberaba en cada célula de su cuerpo, pero había algo en la voz de Clara que sonaba diferente. Un nuevo comienzo era tentador, aunque no tenía idea de cómo funcionaría. Sé que esto debe ser aterrador para ti, Sofía. Clara continuó, pero lo que realmente me aterra es que simplemente volverás a la vida que estabas viviendo. Quiero asegurarme de que tengas una oportunidad real de ser feliz, de tener una vida que sea más que la mera existencia. Sofía dirigió su mirada en dirección a Gabriel, que disfrutaba jugando con el pan en su plato, totalmente libre e inconsciente de lo seria que era la conversación que estaba teniendo. Siempre había sabido que llegaría un momento en el que habría que tomar decisiones difíciles, pero a partir de Clara, se dio cuenta de que tal vez podría haber algo más que simplemente huir por primera vez en mucho tiempo. Sofía se permitió por primera vez considerar confiar en alguien, ¿y si sale mal? Sofía rompió por fin el silencio, le temblaba la voz. ¿Qué pasa si nos expulsan de nuevo, o si a la gente no le gustamos? Clara extendió su mano sobre la mesa y tocó ligeramente la de Sofía. Era un toque tranquilizador. No hay certezas en la vida, Sofía, pero te prometo esto, haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que eso no suceda. Estaré contigo, sea cual sea el camino que elijas tomar. No te enfrentarás a esto solo. Ya. Sofía respiró hondo mientras su mente registraba cada palabra. Sabía que confiar no se aprendía de la noche a la mañana, pero la presencia constante y la amabilidad de Clara habían comenzado a filtrarse lentamente en las defensas que había construido a lo largo del tiempo. Necesito pensar, dijo Sofía, todavía asustadiza. Por supuesto, dijo Clara en tono conciliador. No tienes que tomar ninguna decisión ahora, pero mientras piensas, debes saber que estoy aquí para lo que necesites, y Gabriel está a salvo contigo y conmigo. Gabriel, que no comprendía del todo la complejidad de su conversación, miró a Clara y sonrió. Su sonrisa era inocente, casi despreocupada, y Clara sintió que le dolía el corazón al darse cuenta de lo mucho que Sofía había protegido a su hermano de la cruel realidad en la que vivían. La decisión dependería enteramente de Sofía, y Clara sabía que por mucho que quisiera ser de apoyo, no podía forzar nada. Todo tenía que seguir su curso. Más tarde esa misma tarde, Clara decidió que saldría a la ciudad para ocuparse de algunas cosas. Necesitaba indagar sobre las opciones de ayuda con respecto a Sofía y Gabriel, pero sin que ellos lo supieran, al menos, no por ahora. Quería crear expectativas en los niños hasta que tuviera algo concreto en la mano. Mientras caminaba por la calle, sus pensamientos la consumían, dónde buscar ayuda, cómo asegurarse de que Sofía y Gabriel permanecieran juntos y seguros. Sabía que las instituciones no siempre brindaban la atención que prometían, y eso le molestaba mucho. Después de varias horas de investigación sobre servicios sociales e incluso organizaciones benéficas, Clara regresó al restaurante un poco más informada pero aún sin todas las respuestas que buscaba. La idea de adoptar a los niños se le ocurrió una o dos veces, pero sabía que, como mujer mayor con un pequeño negocio, sería un dolor añadido asumir tal responsabilidad formalmente. Aún así, había una chispa en su corazón, la convicción de que, de alguna manera, encontraría la manera. Cuando llegó al restaurante, Sofía seguía sentada exactamente en el mismo asiento, mirando por la ventana con una mirada lejana. Clara se sentó a su lado y no dijo nada. Pasaron varios momentos sin que ni Clara ni Sofía pronunciaran una palabra, hasta que finalmente, Sofía habló. «Quiero intentarlo», dijo sin apartar la mirada de la ventana. «No sé si funcionará, pero estoy dispuesta a intentar confiar en ti, Clara». El corazón de Clara se llenó de emoción al oír esas palabras. Sabía que no iba a ser un camino fácil, pero en ese instante volvió a sentir esperanza. «Juntos lo vamos a hacer, Sofía», dijo Clara, sonriendo con tierna firmeza. «No voy a fallar». Los días que siguieron trajeron una novedad en su rutina para Clara, Sofía y Gabriel por igual. La Dina se convirtió en algo más que su lugar de trabajo, ahora, se mantuvo. Momentos pasados juntos, pequeñas victorias y la reconstrucción de una vida que a Sofía y Gabriel les había parecido imposible en apenas unas semanas antes. Clara cumplió su palabra tomando a los hermanos bajo sus alas, con Sofía a su lado ayudando en lo que podía en el restaurante y Gabriel, jugando en la parte de atrás o corriendo por el pequeño espacio.
La vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo. Sin embargo, Clara sabía que esta situación era aún temporal. Por mucho que se encariñara con los niños y ellos con ella, el futuro seguía siendo una incertidumbre. Y en una puerta del restaurante se abrió el lunes por la mañana cuando Clara estaba arreglando el mostrador para los primeros clientes. No era el sonido habitual de un cliente lo que la hacía darse la vuelta, sonaba urgente. Se giró para ver a Sofía sosteniendo la mano de Gabriel, con una expresión de preocupación en su rostro. «Clara, ¿podemos hablar contigo?», preguntó Sofía con la voz un poco tensa. «Por supuesto, querida», respondió Clara, sintiendo una punzada de aprensión. «¿Qué pasa?». Sofía bajó a Gabriel para que se sentaran juntos a la mesa mientras Clara se acercaba. «Volvimos del mercado, Sofía». Parece que Hernández empezó a dudar por un momento, y vimos una señora que estaba sentada en el callejón adyacente. No se veía muy bien, estaba sucia y tenía la ropa rasgada. Gabriel se asustó, pero no sé, sentí que necesitaba hablar con ella. Clara se inclinó un poco más hacia adentro, intrigada por la historia. Sabía que Sofía tenía un corazón bondadoso, pero también sabía cuánta desconfianza había acumulado en las calles. Por lo tanto, el hecho de que se sintiera obligada a acercarse a un extraño en una situación tan vulnerable decía mucho de su empatía. «¿Y qué pasó?», preguntó Clara con una mezcla de curiosidad e inquietud. Sofía respiró hondo, su mirada era fija pero insegura. Le pregunté si necesitaba ayuda. Al principio no dijo nada, solo lloró, y luego dijo que Sofía hizo una pausa, como si estuviera procesando las palabras de la mujer. Dijo que ya no sabía qué hacer, que estaba sola en el mundo, sin familia, sin amigos, igual que nosotros. Clara sintió una opresión en el pecho de la manera en que era doloroso imaginar cuántas personas como Sofía y Gabriel se enfrentan a la misma dura realidad. No le sorprendió la amabilidad de Sofía al acercarse a la mujer, pero se preguntaba hasta dónde había llegado aquello. Así que Clara animó a la niña a continuar. «La he traído aquí», confesó Sofía, bajando la mirada como si esperara una reacción negativa de Clara. Antes de que Clara pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió y entró una figura delgada y desaliñada. Era una mujer de aspecto frágil, con el pelo despeinado y una mirada de desesperación en su rostro. Su ropa estaba sucia y rasgada, y apenas podía mantenerse en pie. Clara se quedó paralizada por un momento, sorprendida por la repentina entrada. Yo no sabía qué hacer», dijo la mujer, su voz temblorosa y apagada. «Su hija, ella me salvó, y yo no tengo a dónde ir. Por favor, perdona mi intrusión». Clara se volvió hacia Sofía, que le devolvió la mirada en silencio, observando la reacción de su madre. Clara sintió que una ola de emoción recorría su cuerpo, desde la conmoción hasta la lástima y una profunda tristeza por el estado en que se encontraba la mujer. Había algo en ella que tocaba un lugar profundo dentro de Clara, recordándole esos momentos en los que ella también se había sentido perdida y no sabía qué camino tomar o a dónde ir. «Aquí estás a salvo, Clara», finalmente, dijo, acercándose a la mujer y ofreciéndole un asiento. «Vamos a ayudarte a sentarte, tomar un poco de agua y hablemos». La mujer dudó, pero aceptó la oferta, sentándose con dificultad. Sus ojos estaban llorosos y sus manos temblorosas agarraban el borde de la mesa, como si necesitaran un soporte para no derrumbarse. Clara trajo un vaso de agua y lo bebió con avidez. «¿Cómo te llamas?», preguntó Clara con la misma voz dulce que lo hacía con Sofía y Gabriel. «Esther», respondió la mujer, con voz apenas audible. «¿Y cómo llegaste a una situación así?». «Arriba», preguntó Esther, con la voz mesurada, deseando que la mujer se tomara su tiempo para contar su historia. Esther miró en el espejo que tenía en las manos como si buscara las palabras. Tenía una vida, una familia, pero ella se detuvo allí, y Clara vio que sus manos temblaban aún más fuerte. «Lo perdí todo, mi esposo murió y yo no supe cómo arreglármelas. Caí en las cosas equivocadas, perdí mi hogar y ahora estoy solo. No me queda nadie». Clara sintió que su corazón se contraía aún más. Era una historia que de alguna manera reflejaba la de Sofía y Gabriel al menos un poco. Una pérdida devastadora seguida de una caída vertiginosa en un mundo de dolor y soledad. «Lo sé», dijo Clara con seriedad, «no exactamente lo que te pasó, pero yo también perdí a alguien querido para mí, y sé lo difícil que es volver a orientarte cuando parece que lo has perdido todo».
Esther asintió, sus lágrimas rodando silenciosamente por su rostro. Sofía, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Clara me ayudó cuando me perdí. Ella nos dio un lugar seguro, y creo que ella también puede ayudarte. Clara miró a Sofía sorprendida y conmovida por las palabras de la muchacha. La desconfianza que Sofía había llevado consigo hasta ese momento pareció romperse. Había algo diferente en su postura, una nueva luz a través de la cual ahora podía ver el mundo. Esther, no puedo hacer mucho, dijo Clara muy cautelosamente, volviéndose hacia la mujer, pero puedo ofrecerte una comida caliente, un baño y un lugar para descansar. Por ahora, veamos cómo podemos ayudarte a ponerte de pie. La mujer miró a Clara con ojos de perro, la gratitud se acumulaba en su interior, como si no pudiera creer la misericordia que se le extendía. Clara, Tern sintió esa ola de compasión y determinación. Ayudar a Sofía y Gabriel ya le daba sentido a su vida, pero parecía que el destino seguía poniendo en su camino a personas necesitadas. Clara le ofreció un baño, ropa limpia y una comida caliente. Con el tiempo, poco a poco, Esther comenzó a abrirse sobre su vida y todo lo que había pasado. A lo largo de los días siguientes, mientras Clara, Sofía y Gabriel mantenían su rutina, Esther observaba desde lejos, como si tratara de encontrar su lugar en un entorno que para ella era tan diferente a todo lo que había vivido durante estos últimos tiempos. El hecho de que la recibieran con tanta cordialidad parecía perturbarla, como si sintiera que no merecía esa bondad. Siempre decía, con voz entrecortada, que solo estaba de paso. Clara sabía que, al igual que Sofía y Gabriel, Esther necesitaba algo más que una solución temporal, que en el fondo de su alma, algo que aún no había revelado del todo le dolía, y Clara sintió que era solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. Una tarde nublada, Clara y Esther se sentaron solas en el comedor, los niños habían salido a dar un paseo con Sofía, y la tranquilidad entre ellos era cómoda, pero estaba llena de tensiones no resueltas. Clara sabía que era el momento adecuado para hablar con Esther. Comenzó Clara con esa suave voz maternal que ella tenía. Sé que has estado cargando con mucho dolor, y sé que nunca es fácil hablar de ello, pero a veces nuestras historias son un poco más ligeras cuando las compartimos. Esther miró a Clara, sus ojos profundos y cansados como si estuviera al borde de un abismo emocional, abrió la boca para responder, pero por un momento, pareció ahogarse, como si las palabras estuvieran atrapadas dentro de ella. No sé si podré hablar de ello, susurró Esther, con la voz entrecortada. Clara se acercó, tomó las manos de Esther, sus miradas se encontraron, y hubo un entendimiento tácito, una especie de invitación para que Esther hablara, pero sin presión. Cuando perdí a mi esposo, pensé que mi vida había llegado a su fin, dijo Clara después de romper el silencio. Me quedé con los niños, sin saber qué hacer exactamente. Me llevó mucho tiempo, permitirme vivir. Otra vez, pero aprendí que a veces está bien aceptar ayuda, no es una debilidad, en cambio, es un paso hacia la curación. Esther apretó las manos de Clara, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras respiraba profundamente, como si se hubiera armado de valor para decir lo que la atormentaba. Yo también tenía una familia, comenzó con voz temblorosa. Tenía un esposo al que amaba y una hija. Clara sintió un escalofrío que le recorría la espalda al oír que Esther había hablado antes de su marido, pero nunca de una hija. El silencio que siguió después fue tan pesado como las palabras que Esther acababa de pronunciar. ¿Qué le pasó a tu hija?, preguntó Clara con cautela. Esther bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada de Clara durante mucho tiempo. A mí me la arrebataron, a mí. La voz de Esther flaqueó y comenzó a llorar. Gruesas lágrimas corrían por sus mejillas. Después de la muerte de mi esposo, me perdí a mí misma. Caí en un ciclo de adicción, tomé decisiones terribles y la trabajadora social vino y se llevó a mi hija. Nunca la volví a ver. Clara guardó silencio, conmocionada por la revelación. Las piezas comenzaron a encajar en su lugar y un mal presentimiento comenzó a surgir en su interior. Sentándose con ella como si ya supiera hacia dónde se dirigía esta historia, pero tuviera miedo de admitirlo. ¿Cómo se llamaba tu hija?, preguntó Clara con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura. Esther lloraba ahora incontrolablemente, ella no pudo responder en ese momento. Finalmente, entre sollozos, murmuró, Sofía, se llama Sofía. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, todo a su alrededor parecía detenerse, el sonido del llanto de Esther aún resonaba en su cabeza. ¿Podría ser?
Las coincidencias eran demasiado grandes como para ignorarlas. Esther, empezó a decir Clara, su voz casi inaudible, la Sofía que perdiste. ¿Cuántos años tenía cuando se la llevaron? Tenía 3 años, respondió Esther, y sus ojos rebosaban de dolor. Tenía el pelo castaño. Y Esther sollozó. Nunca la olvidé, nunca, pero sé que ahora debe odiarme. Debe pensar que la abandoné. A Clara le costaba respirar bien mientras la información se arremolinaba en su cabeza, y sabía que tenía que descubrir la verdad, pero no podía soltarla a Esther o a Sofía de una sola vez. Tal vez el hecho de que Sofía, la chica que Clara acogió, pudiera ser en realidad la pérdida de Esther. Era aterrador, pero al mismo tiempo era algo que podía cambiarlo todo. Esther, querida, dijo Clara, luchando por no derrumbarme frente a ella, hay algo que tengo que investigar, pero no te preocupes, estoy contigo. Esther miró a Clara, afirmó, pero pareció no interrogarla, como si confiara en ella lo suficiente como para no preguntarle nada. Clara sabía que necesitaría un poco de tiempo para reorganizar en su cabeza lo que acababa de encontrar, sobre todo, necesitaría algún medio para confirmar sus sospechas sin que le causaran más dolor. En el fondo, sin embargo, Clara ya sabía lo que era. Clara sintió la felicidad de un probable reencuentro entre madre e hija, y al mismo tiempo, sintió el miedo de cómo Sofía se llevaría esto después de todo lo que había sufrido, creyendo que su madre la había abandonado. Sofía y Gabriel regresaron de su paseo, y Clara los vio a ambos bajo una luz diferente, la forma en que Sofía la miraba, como protegía a Gabriel. Ahora todo parecía cobrar un nuevo significado. Clara necesitaba estar segura, pero el peso del descubrimiento ya la acompañaba. Clara pensó seriamente en qué hacer, pero no podía seguir adelante y decírselo a Sofía sin saberlo con certeza. En primer lugar, quería comprobar los registros antiguos, información que demostraría si Esther era realmente la madre de Sofía. Pero incluso mientras buscaba respuestas concretas, en el fondo de su corazón, ya sabía la verdad. Una tarde, cuando Clara estaba en la cocina preparando la cena, Esther se acercó a ella. Las dos habían pasado los últimos días en un silencio espeso y pesado, con Esther perdida en su propio mundo y Clara tratando de encontrar el momento adecuado para revelar lo que había descubierto Esther. Sin embargo, parecía finalmente lista para hablar. Clara, Esther dijo con voz suave, pero decidida, sé que tomé decisiones terribles en el pasado, y sé que perdí a mi hija por mi propia culpa, pero ¿crees que todavía hay alguna posibilidad de que ella pueda perdonarme, de que yo pueda encontrarla? ¿Algún día? A Clara le dolía el corazón. Las palabras de Esther estaban cargadas de culpa y arrepentimiento, pero también de una pequeña chispa de esperanza, como si empezara a creer que tal vez había un camino de regreso, una oportunidad para el reconocimiento. Conciliación. Clara respiró hondo, luchando por mantener sus emociones bajo control. Sabía que el momento de la verdad no podía evitarse por mucho más tiempo. Esther, empezó Clara con voz temblorosa, creo que necesitas saber algo. Hay una posibilidad muy real de que tu hija esté más cerca de ti de lo que crees. Esther parecía confundida, con el ceño fruncido mientras intentaba entender lo que Clara estaba diciendo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Esther con voz temblorosa. Clara hizo contacto visual directo con la mujer, sintiendo la gravedad del momento. La Sofía que está aquí con nosotros, podría ser tu hija. Esther congeló las palabras de Clara golpeándola como una ola de 9 sacudidas. Su rostro palideció por un momento como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. Lo que Esther susurró era casi mudo. Entonces, dilo. No puede ser. Mi Sofía, Clara. Puso su mano sobre la de Esther, en un gesto de consuelo, de apoyo. Hay tantas coincidencias, Esther. Las fechas, la edad, el nombre. Todo encaja, y creo que en el fondo, ya sabías que algo así era posible. Pero tenemos que asegurarnos, y tenemos que ser. Ten cuidado con Sofía, ella ha pasado por tanto, y si es la verdad, esto será demasiado difícil de tragar. Esther estaba en estado de shock, las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba asimilar lo que Clara había dicho. El hecho de que su hija, perdida durante tanto tiempo, estuviera allí, al alcance de sus manos, era una bendición y una carga insoportable. Sabía que tal vez Sofía no quisiera verla, que la odiaría por todo lo que había sucedido, y eso la aterrorizaba. ¿Y si me rechaza?, Clara, preguntó Esther, con la voz temblorosa por el miedo.
Nunca quiere volver a verme. Clara apretó su mano de Esther. Hay que darle tiempo. Esther. Sofía ha sido fuerte pero también ha estado muy herida. Necesita tiempo para procesar todo, pero sobre todo, necesita saber la verdad y eso es algo que le puedes ofrecer en ese momento. Sofía entró en el restaurante con Gabriel. Las dos mujeres dejaron de hablar de inmediato y Clara sintió que se le revolvía el estómago porque el momento que tanto temía estaba por llegar. Ya no podía guardar más este secreto. Sofía. Clara llamó con fuerza. Serenity, ¿podemos hablar un poco? Sofía miró a Clara, notando lo tensa que estaba, y frunció el ceño, aparentemente sospechoso. Se acercó a ella lentamente con Gabriel a su lado, sin entender lo que estaba pasando. Claro, Clara, ¿qué pasa?, preguntó Sofía con cautela. Clara se volvió hacia Esther, que estaba visiblemente nerviosa, y luego miró a Sofía. Hay algo que deberías saber, querida, algo realmente importante, sobre tu pasado, tu madre. Sofía se detuvo en seco ante la mención de la palabra madre. La desconfianza en su mirada creció, y dio un paso atrás, como si se preparara una terrible confrontación. ¿A qué te refieres?, preguntó Sofía con la voz aguda de miedo e incredulidad. Clara respiró hondo, el peso de cada palabra que sabía que tenía que pronunciar. La mujer que está aquí con nosotros, Esther. Clara dudó un momento, pero supo que no podía posponerlo más. Hay muchas posibilidades de que Esther sea tu madre. Y las palabras flotaron en el aire durante esos pocos segundos que se sintieron como una eternidad. Sofía se quedó inmóvil como una estatua, con los ojos muy abiertos, tratando de comprender lo que estaba escuchando. Apartó la mirada de Esther, que volvía a llorar en silencio, a Clara. Susurró Sofía, negando con la cabeza. Esto no puede ser cierto. Ella me dejó. Nunca volvió por mí. ¿Cómo puede ser mi madre?, Esther habló por fin, con voz temblorosa. Sofía, nunca quise dejarte. Nunca. Me perdí. Cometí muchos errores, y te alejaron de mí, pero nunca, ni un día dejé de amarte. Nunca dejé de pensar en ti. Sofía retrocedió un paso más, las lágrimas rodaban por su rostro mientras negaba con la cabeza, negándolo. Me abandonas, gritó Sofía, con la voz llena de dolor. Estaba solo, yo sola me encargué de Gabriel, y tú no estabas allí. Las palabras cortan como cuchillos de Sofía a Esther y también a Clara, que ha estado mirando en silencio. Esther rompió a sollozar, incapaz de contener más el dolor. Lo siento mucho, hija mía, exclamó Esther. Sé que nunca me perdonarás, y con razón, pero solo cree que no quería que fuera así. Sofía miró a Esther, la ira y la tristeza cruzaron su rostro. Estaba destrozada, y cada palabra de su madre parecía solo empeorar su dolor. Finalmente, Sofía se dio la vuelta y salió corriendo del restaurante, incapaz de soportar la situación. Gabriel, sin comprender del todo lo que acababa de suceder, la siguió. Clara se levantó para ir tras la niña, pero Esther la detuvo, sujetándola del brazo con firmeza. Dale tiempo, susurró Esther. Su voz estaba llena de dolor. Necesita tiempo. Clara asintió, aunque su corazón estaba destrozado al ver a Sofía huir así, sabiendo que Esther tenía razón. Sofía necesitaría algo de tiempo para absorberlo todo, para luchar contra la ira y el sufrimiento a los que se había aferrado durante tanto tiempo. Comenzó a caer la noche. Al otro lado del comedor, Clara se sentó al lado de Esther, que lloraba en silencio, con el corazón roto al saber la distancia que aún la separaba de su hija. Sin embargo, incluso en medio del dolor, un hilo de esperanza estaba presente, una esperanza de que, con el tiempo, el amor que Esther sentía por Sofía finalmente podría comenzar a sanar las heridas que tantos años de separación habían causado. Pasaron días después de la revelación de que Esther era la madre de Sofía, y no fueron fáciles. Apenas hablaban Sofía y Gabriel, y cuando lo hacía, con palabras cortas y cautelosas de. Sofía pasó la mayor parte de su tiempo aislada en un rincón del restaurante o en su habitación improvisada, claramente luchando contra las emociones conflictivas que ya consumían su corazón. Clara, siempre tan paciente, le dio a la niña su espacio, pero le dolía el corazón al ver a Sofía tan retraída. Esther, por su parte, se encontraba igualmente en un estado de desesperación. Una tarde, mientras Clara preparaba el café, Sofía se acercó a la mesa con sigilo y se sentó. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y se veía demacrada,
como si hubiera tenido noches sin dormir. Clara, empezó a decir Sofía, con la voz baja y llena de incierto, no sé qué hacer. Clara puso una taza de té frente a la niña y se sentó a su lado, dispuesta a escuchar. No es fácil, cariño, cuando tenemos que enfrentar tanto dolor, causado principalmente por aquellos que amamos. A veces parece que no hay escapatoria posible, dijo Clara con esa voz suave y gentil llena de compasión. Sofía miró el té, pero no lo tocó. Simplemente no puedo entender por qué me dejaría. Es demasiado difícil y, a pesar de todo lo que dijo, todavía duele mucho. Clara respiró hondo y trató de encontrar las palabras adecuadas para. Ayuda a la chica a superar sus sentimientos. Lo que sientes, Sofía, es normal. Te sentiste abandonado durante tanto tiempo, y ese dolor no va a desaparecer así como así. Pero lo que sí te puedo decir es que, a pesar de todo, el amor de tu madre nunca desapareció. Esther cometió errores, y ella lo sabe, ella carga con esa culpa todos los días. Pero si lo permites, tal vez puedan encontrar juntos una manera de sanar las heridas. Sofía miró a Clara, con los ojos confundidos y tristes. No sé si soy capaz de perdonarla, susurró. Clara tomó la mano de la muchacha, en un gesto de consuelo. El perdón no significa olvidar lo que sucedió o ignorar tu dolor. El perdón es darte la oportunidad de seguir adelante, de vivir sin el peso de la ira. Y creo que con el tiempo, se puede encontrar esa paz. Sofía guardó silencio, procesando las palabras de Clara. Aunque la idea del perdón todavía parecía tan lejana, comenzó a comprender que podría haber una oportunidad para sanar, pero sería un proceso doloroso. Aquella noche, cuando Clara cerró la cena, encontró a Esther sentada en la mesa. Silencio, sus ojos se fijaron en la ventana, como si estuviera esperando algo que tal vez nunca sucediera. Clara se acercó a ella y se sentó a su lado. Está empezando a procesar todo, dijo Clara, tratando de traer un poco de esperanza a la situación. Esther suspiró, con lágrimas en los ojos. No sé si alguna vez me perdonará, respondió mientras su voz se quebraba por la emoción. Clara colocó su mano sobre el hombro de Esther, ofreciéndole un silencioso consuelo. El perdón lleva tiempo, Esther. Lo que puedes hacer ahora es estar ahí para ella, demostrar que estás dispuesto a esperar, que estás dispuesto a luchar por ese perdón, no te rindas. Esther asintió lentamente, sabía que Clara tenía razón. Sabía que no podía obligar a Sofía a aceptar su presencia, pero estaba lista y dispuesta a hacer lo que fuera necesario para demostrarle a su hija que, en efecto, su amor era genuino. Pasaron los días, y aunque todavía tensas entre Sofía y Esther, había pequeñas señales de que un cambio estaba a punto de llegar. Sofía, todavía distante a veces, miraba a su madre con menos ira en los ojos. Todavía no era el perdón, pero era él. Tal vez un nuevo comienzo, un intento de comprensión. Clara, siempre sabia y serena, miraba con cautelosa esperanza esos pequeños pasos, sabiendo que cualquier paso adelante, por pequeño que fuera, contaba, y estaba dispuesta a sostenerlos a ambos en la reconciliación, tomando el tiempo que fuera necesario. Una mañana, Clara estaba preparando café y escuchó a Sofía llamarla por su nombre. Clara, quiero hablar con ella, dijo la muchacha en voz baja pero resuelta. Clara la miró con sorpresa y alivio en su rostro. Sabía que este momento llegaría, pero no lo esperaba tan rápido. Por supuesto, querida, llamaré a Esther. Cuando Esther apareció, su corazón latía con fuerza al ver a tal fe parada allí esperándola, había miedo y esperanza en sus ojos. Clara se despidió y se fue a la parte trasera del restaurante, sabiendo que este era un momento que madre e hija necesitaban enfrentar solas. No sé si estoy lista para perdonarte, dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, pero deseo tratar de entender lo que pasó. Quiero saber por qué nunca viniste por mí. Esther trató de impedirlo. Lloró, pero no pudo. Las palabras de Sofía, duras pero un primer acercamiento hacia la reconciliación tan deseada. Quería ir a buscarte, Sofía. Todos los días pensaba en ti, pero estaba atrapado en la autodestrucción, no podía escapar. Tomé malas decisiones, caí en una espiral de drogas, y eso me impidió ser la madre que necesitabas. Pero nunca, ni por un segundo, dejé de amarte. Miró hacia abajo, tratando de procesarlo todo. Sabía que su dolor, sentido durante tanto tiempo, no iba a desaparecer así, pero por primera vez, empezó a comprender que su madre también había sufrido,
que la ausencia de Esther no había sido por elección, sino por incapacidad. Te odié durante tanto tiempo, dijo Sofía, con la voz entrecortada. Pero verte así. Ya no sé qué sentir. Simplemente duele. Esther se acercó lentamente, no queriendo asustar a su hija, y la tomó de las manos. Lo entiendo, querida. Sé que el dolor sigue ahí, y sé que nada de lo que pueda decir puede borrar lo que pasó. Pero, si me das una oportunidad, solo una oportunidad, te prometo que lo intentaré. Sé la madre que siempre mereciste. Sofía miró a los ojos de Esther y, por primera vez, vio algo diferente. Vio vulnerabilidad, arrepentimiento y amor. Un amor que había fracasado en tiempos pasados, pero que ahora parecía genuino y dispuesto a intentarlo de nuevo. Yo quiero intentarlo, dijo Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro. No sé cómo, pero quiero intentarlo. Esther abrazó tímidamente a Sofía, sin forzarlo, permitiendo que la niña tomara la iniciativa, y lentamente Sofía le devolvió el abrazo, sintiendo por primera vez el calor de la madre que había tenido. Ambas gritaron, perdidas juntas, se abrazaron, mientras Clara observaba desde la distancia, con lágrimas en los ojos. Pasó el tiempo y Clara's Diner se convirtió en un verdadero refugio para esa familia improbable. Sofía y Esther comenzaron a reconstruir día a día, con la paciencia y el cuidado que tanto necesitaban. Clara siempre estuvo ahí, el pilar porteador para ambos, guiándolos con su sabiduría y amor incondicional. Gabriel, ajeno a las complejidades emocionales a las que se enfrentaban su hermana y su madre, creció feliz y seguro, sabiendo que por fin tenía una familia que lo quería. Con el tiempo, las heridas de Sofía. Cuando comenzó a sanar, el proceso fue largo y lleno de altibajos, pero el amor entre madre e hija comenzó a florecer nuevamente. Clara observó atentamente, sabiendo que había ayudado a plantar las semillas de algo hermoso. Ahora, con cada una de las risas de Gabriel, en cada conversación entre Sofía y Esther, Clara veía la belleza de la reconciliación, la fuerza del perdón y la esperanza que brota incluso de los corazones más heridos. Este final feliz del viaje trajo sanación a una madre y a su hija y una nueva oportunidad para que cualquiera reinicie sus vidas juntas de nuevo como una verdadera familia, y así, en la calidez de ese pequeño restaurante, el ciclo de dolor y pérdida dio paso a un nuevo comienzo, lleno de amor, esperanza y, sobre todo, felicidad. No olvides encender la campana de notificación y ser el primero en recibir el siguiente video. Compártelo con tus amigos y mira el video en la pantalla final. Te conmoverás.